estimados compañeros, profesora. Bueno, mi nombre es Hugo Gallo y soy estudiante del Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui, y vamos a realizar lo que es las pruebas y prácticas sobre lo que es el mantenimiento de relés y contactores eléctricos. El día de hoy vamos a hacer una práctica sobre la materia de electromagnetismo, que me incluye temas como relé, cargas, y vamos a comenzar con la práctica. Nos piden seleccionar un relé con una bobina de 24 voltios de corriente continua y que esta alimente una carga de 1 kilovatio. Ya tenemos armado nuestro circuito y lo vamos a hacer de esta manera. Esta es nuestra fuente de alimentación, 110 voltios. Tenemos aquí lo que es el convertidor de corriente alterna a corriente continua, y aquí tenemos la alimentación hacia el relé, pero esta alimenta solo los contactos para que me alimente el toma corriente, que es donde se conecta la plancha. Esto sería así. Esta de la alimentación, el del transformador o convertidor de energía alterna a corriente continua, viene por aquí así. Tenemos un selector de posición que nos va a permitir el paso para controlar el paso de la alimentación de la bobina del relé. Una vez que se activa la bobina del relé, nos permite el paso, al activarse los contactos, nos permite el paso de energía de 110 voltios a través de pero solo a través de los contactos, ya que la bobina está alimentada con 12 voltios corriente continua. Al permitirnos el paso de la energía a 110 voltios, alimenta nuestro toma corriente, que alimenta nuestra carga resistiva, en este caso una plancha, con una característica de 1200 vatios o 1.2 kilovatios. Vamos a comenzar con la práctica. Nosotros activamos el selector. Al activar el selector se activa nuestro relé. Como podemos observar, es un relé de 8 pines y que tiene su bobina alimentada a 12 voltios. Ahorita activamos el relé, el selector, activamos la bobina y nos está permitiendo dar flujo de energía a través de sus contactos auxiliares hacia nuestra plancha. Como ven, ahorita nuestra plancha ya está prendida, lo podemos ver. Y si ahorita sacamos el selector de posición, se procede a apagar. Esta sería la práctica. Les agradezco mucho. Continuando con la práctica, nos pide nuestro segundo ejercicio. Una máquina ha estado funcionando con un contactor eléctrico que posee una bobina con energización a 110 voltios, corriente alterna, y quieren cambiar la bobina para energizarla con 220 voltios, corriente alterna. La corriente del contactor es de 10 amperios. Bueno, aquí ya nos encontramos con nuestros dispositivos solicitados. Tenemos un contactor marca Sassin, su modelo, y tenemos aquí está la placa de características, su marca, su modelo, corriente alterna, y este contactor trabaja exactamente a 32 amperios, como podemos ver, y ahí está su rango de voltaje. Un contactor trifásico. Aquí está su manual, sus características. Como pueden ver, aquí viene detallado sus capacidades, sus características, el modelo,
Y bueno, estos contactores se los pueden aplicar en de varias maneras dependiendo de la necesidad. Este contactor al momento tiene una bobina. Tenemos la característica de la bobina, el modelo G6 con una bobina de 120 voltios a 60 Hz. Y por acá tenemos una bobina marca Camsco, y como podemos ver es una M7 220 voltios a 60 Hz. Al ser marcas diferentes pero de forma comerciales, aquí este dispositivo nos permite realizar el cambio de este marca Sassin y con esta marca Camsco. Al ser, como digo, marcas comerciales, se pueden utilizar los dispositivos sin necesidad de que sea de la misma marca. Bueno, sin más, comenzaremos con la práctica. Realizaremos el cambio de la bobina y terminaremos con el proyecto. Bueno, realizaremos el cambio de la bobina. Procedemos primero, revisamos que nuestro contactor tenemos sus tornillos de sujeción de la base del contactor con la bobina en estos extremos, y procederemos a sacarlo. Como podemos ver, esto se lo puede hacer con un desarmador. Se sacan los tornillos de ambos lados, en la parte superior e inferior. Como pueden ver, salió la parte superior del contactor y nos encontramos que tienen aquí sus imanes, un resorte, y en la parte inferior lo que es el contactor podemos desmontar la bobina. Aquí tenemos la bobina 120 voltios a 60 Hz, como podemos ver. Y por aquí tenemos la bobina 220 voltios a 50 y 60 Hz. ¿Cómo lo hacemos? De la misma forma, colocamos la bobina de la misma posición en que sacamos la anterior, colocamos su resorte y volvemos a conectar la parte superior del contactor. Una vez que lo tenemos seguro, comenzamos con el apriete. Apretamos en la parte superior e inferior. Revisamos que esté todo bien apretado y listo. Hemos cambiado la bobina de 110 voltios de marca Sassin y la hemos reemplazado en el contactor con su bobina de 220 voltios de marca Camsco. Con esto ya podemos energizar la bobina en sus extremos A1 y A2 con 220 voltios. Con eso concluye la práctica. Muchas gracias.